El tiempo es lo más preciado que tenemos y cuando ustedes nos dan una hora de su tiempo para poder compartir conocimientos y aprender también de ustedes, la verdad que nos sentimos muy honrados. Aquí les habla Luis Ismoes, soy responsable de la estrategia y gestión de conocimiento de ITIL y en esta oportunidad tengo el honor de presentar a Giancarlos Marval. Giancarlos, además de ser el yerno de un buen amigo que nos conocemos de Marco Gallardo hace mucho tiempo, es un profesional con una amplia experiencia internacional en proyectos que son complejos, proyectos del tipo de ERPs que no se implantan si no hay una gestión de cambios, si no hay innovación y si no hay transformación de alguna forma. Con Giancarlo vamos a tener la oportunidad de aprender un poquito de la importancia que tiene los principios, los valores, lo que sería el cambio cultural y además de eso conocer entonces lo que es un ERP del futuro. Sin más, para poder dejar más tiempo a Giancarlos, se los dejo por favor con ustedes. Adelante, Giancarlos. Puedes comenzar a compartir si deseas. Gracias, Luis. Buenas noches y buenas noches con todas las personas que están aquí. Gracias por permitirme estar hoy entregando un poquito de conocimiento y compartirles de qué va la empresa inteligente. Esto lo estamos viendo, muy bien. Vale, muchas gracias. Bueno, tengo muchos años ya en el área de las tecnologías de la información, trabajando con diferentes productos de clase mundial en diferentes países. Hablamos de muchas tecnologías asociadas a la empresa en la cual trabajo y donde me he desarrollado profesionalmente. Básicamente he gestionado proyectos que tienen que ver con CRM, ERP, portales, Business Analytics. Y digamos que eso me ha dado la posibilidad de ver el bosque un poco y entender este concepto de la empresa inteligente que vamos a conversar durante la sesión de hoy, ¿no? Bueno, adicionalmente, algunas acreditaciones en el camino, certificaciones que me han ayudado a mí a seguir creciendo en conocimiento y poder desarrollar la práctica acá en Perú de consultoría y previamente en Venezuela y en algún momento también he trabajado en Ecuador, en Colombia y bueno, ahora acá en Perú, ¿vale? Entonces, bueno, para no aburrirlos con la presentación mía, más bien les voy a contar un poco sobre la empresa inteligente, el por qué, qué significa esto, el concepto y digamos que los elementos claves que conforman la empresa inteligente y bueno, vamos a conversar ahora sobre el por qué. ¿Por qué la empresa inteligente? Stephen Hawking decía, la inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios, ¿sí? Y definitivamente el mundo cambió, ¿sí? Esa primera imagen que ustedes ven al lado izquierdo representa los datos que están ahora mismo rodando por todo el globo terráqueo y que están interactuando, ¿no? Recientemente con la COVID, lo más representativo del tema de los cambios es que, por ejemplo, las empresas tuvieron que, o se ven en la necesidad de adaptar su go-to-market, ¿no? Empresas como, por ejemplo, acá en el caso de Perú, empresas que repartían huevos, etcétera, tuvieron que llegar directamente al consumidor sin pasar necesariamente por los retail, por los automercados que se encargan de esto. Entonces, la empresa inteligente responde a esto, o sea, tiene la flexibilidad para poder adaptarse al go-to-market y digamos que esas son las ventajas que vienen embebidas en este tipo en este concepto, ¿no? Otro de los puntos que es sumamente relevante, bueno, es el tema de aprovechar la tecnología, ¿no? Hoy día las empresas y muchísimas empresas están aprovechando todo lo que tiene que ver con la nube y todo lo que habita allá adentro. O sea, hay una cantidad de servicios, pero no solo es eso. O sea, cuando ya hablamos de sistemas inteligentes y tecnologías inteligentes, hay un poco más de eso. Y por eso es que hoy quiero contarles para que ustedes sepan qué es lo que hay ahora en el mercado y por qué la necesidad de adaptarse lo más rápido para poder competir en igualdad de condiciones versus lo que ya lo están haciendo. ¿Y qué están haciendo? Las empresas que ya están aquí en los términos de empresa inteligente, ya están automatizando. Es decir,
que no agregan valor y que sean repetitivas, están buscando cómo automatizar, ¿no? Más adelante vamos a ver algunos procesos específicos cuando hablemos del ERP inteligente, en donde se van a evidenciar los temas de automatización y voy a tratar de graficárselos un poquito mejor, ¿vale? Entonces, automatización. Y automatización, para completar el concepto, no significa que nos vamos a quedar sin empleo. O sea, parte de este concepto de empresa inteligente incorpora un elemento de transformación del talento humano que es bien importante. Otra necesidad que se requiere hoy en día y para el futuro es la de predecir y simular. ¿Esto qué quiere decir? Hoy día las empresas, a través de algoritmos y de la ciencia de los datos y de tecnología, pueden lograr predecir qué va a pasar en el futuro. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, que se pueden anticipar y tomar decisiones oportunas, ¿sí? Y evitar diversarios, pero también pueden simular y agregarle variables a esto para buscar una mejor fórmula que les permita sobrevivir en el mercado. Entonces, y por último, del por qué la necesidad de transformar el talento. Yo creo que todas las personas que hoy nos están acompañando aquí en esta sesión están ávidos de ese conocimiento nuevo que hay sobre estas nuevas tecnologías y ya están dando un paso al frente, ¿sí? Para transformar su talento y adaptarse a lo que se requiere hoy en día para poder competir en esta realidad, en esta nueva realidad. Quiero, para cerrar esta primera parte de la presentación del porqué, compartirles un video, ¿vale? Y bueno, déjame... Sorry que estoy teniendo aquí el video. Disculpen un segundito. A ver, aquí estamos. Eso quería compartirles y es parte de la presentación del día de hoy del porqué de la empresa inteligente. Y fíjense cómo las empresas que no se han adaptado definitivamente están desapareciendo, han desaparecido. Entonces, el poder competir en un entorno como el de ahora requiere ciertos elementos, que es lo que vamos a conversar ahora y que es el cómo, básicamente, de la empresa inteligente. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a empezar. El propósito. El propósito hoy en día es como, aparte de ser inspirador, es esa gasolina que impulsa a los colaboradores, ¿no? Es la razón de ser de la empresa, es el por qué existe la empresa, ¿no? Define aquello que se perdería que perdería la sociedad si la empresa deja de existir, ¿no? Yo me pongo a veces a pensar y digo, bueno, ¿qué pasa si deja de existir Google? Bueno, wow, probablemente hay otros buscadores, pero ninguno como Google, ¿no? Sirve como guía para definir los valores. Bueno, sabemos que los valores son los principios de la empresa, el pilar de la empresa, así que la personalidad y cómo nos identificamos con la empresa. Adicionalmente, para alcanzar el objetivo, no solo hace falta que tengas un propósito ni valores, sino que tengas una estrategia, ¿no? Entonces ahí, en todo lo que tiene que ver con la gestión de objetivos, de metas, etcétera, con resultados medibles. Hoy día se acostumbra a que esto no sean más de 3 o 4 metas por Q, etcétera, toda una filosofía un poco innovadora y lo importante del propósito y lo que yo más quiero recalcar es que el propósito, siempre que una persona o un colaborador piensa en el propósito, realmente eso lo impulsa. O sea, cuando tú ves el propósito, no sé, aquí creo que hay personas que bastante de Venezuela, fe y alegría, el propósito es bien elevado. O sea, cuando ves aquí el propósito de una empresa, por decir algo como Yape, donde su propósito es disminuir la cantidad de dinero
físico, la verdad es que lo están logrando y están así. Y bueno, y la transformación digital ayudó a que eso sucediera mucho más rápido, ¿no? Entonces son unos ejemplos como para que sepan la importancia del propósito, porque si un propósito inspirador seguramente va a ayudar a que todos los colaboradores impulsen los objetivos de la empresa. Vale. Entonces, el siguiente punto y no menos importante es el talento humano, y yo le pongo el apellido de alto desempeño porque definitivamente ante las necesidades que hay hoy en día se requiere un talento humano donde predominen las habilidades blandas. O sea, es sumamente ahorita importante, las habilidades técnicas se pulen, se estudian, etcétera, ¿no? Pensamiento analítico y disruptivo, o sea, y yo me centro primero en el analítico o crítico, esas personas que son capaces de cuestionar y de cuestionarse y decir, oye, esto no está bien y lo puedo cambiar, ¿sí? Y disruptivo es que inclusive anticipándose ante cualquier situación puedan generar un cambio que sea transformacional. Orientación a resultados, por supuesto. Capacidad de ejecución, hacer que las cosas pasen, y agilidad tiene que ver con los marcos metodológicos de hoy en día que se utilizan para poder tener resultados orientados a valor. ¿Okay? Hay muchos de ellos, el equipo de ITIL son especialistas en muchos de ellos y creo que en otros webinars anteriores han conversado bastante sobre esto. Autogestión, lo que se espera es que la proactividad del empleado en poder hacer sus cosas sin necesidad de estarle diciendo qué es lo que tiene que hacer, y bueno, habilidades de comunicación, pero más que eso, más que habilidades de comunicación, la colaboración digital, el trabajo en equipo, etcétera, es base de todo esto, ¿no? Entonces, ya pasamos por el primer componente que era el propósito, ya estamos pasando por el segundo componente que es el talento humano de alto desempeño, y vamos a pasar al tercer componente que creo que es uno de los más importantes de toda la presentación y en el cual quiero compartirles, y aquí es donde yo creo que puedo aportarles un poco más de valor, ¿vale? Entonces voy a empezar a hablar de los sistemas inteligentes, ¿ok? Básicamente los ERP, bueno, son todos esos sistemas de gestión empresarial. Ustedes me dirán, bueno, pero antiguamente existía un ERP y esto ha existido desde hace muchos años. Bueno, sí, pero no inteligente. ¿Okay? Y ya vamos a ver la diferencia entre el tradicional y el inteligente y el por qué las diferencias y las bondades, las ventajas, etcétera, y vamos a poder visualizar algunas cosas. Vale, eso vamos a ampliar en la presentación sobre el ERP, entonces no voy a hacer mucho foco acá sobre este tema. Vale. También están los sistemas inteligentes orientados hacia CRM y Customer Experience. Hay una gran gama allí. Lo relevante es que, bueno, son los que nos ayudan con la gestión y atención del cliente, esa vista 360 del cliente, que va más allá. Ahorita la omnicanalidad, el poder tomar datos de redes sociales, hacer campañas, etcétera, etcétera, y involucra muchas cosas, ¿no? Y requieres un sistema de este tipo inteligente para que puedas mejorar tu relación con el cliente. Esto tiene varios módulos, o tiene varios módulos, diría yo, que es la parte que está orientada a ventas, la parte que está y maneja todo el ciclo de venta, desde la preventa hasta que se materializa la venta y luego se integra, ¿sí? Para no profundizar allí. Luego tienes módulos de servicios, ¿sí? donde incorporas todo lo que es la atención al cliente de esos productos y en donde te pueden preguntar, bueno, o te pueden poner un reclamo de atención, un reclamo de servicio, un reclamo técnico, ¿sí? Luego tienes temas de mercadeo, tienes temas de e-commerce que están embebidos dentro de estas soluciones de CRM and Customer Experience, ¿no? Son soluciones bien orientadas al usuario y al cliente final, y bueno, bastante empáticas y que ayudan un montón a hacer crecer los ingresos por las ventas, ¿no? Otro tipo de soluciones, las que tienen que ver con Business Analytics, vamos a conversar en adelante, más adelante voy a hacer foco sobre lo que tiene que ver con el ERP y Business Analytics en esta primera sesión. Probablemente a lo mejor tengamos otra sesión donde conversemos sobre CRM y Customer Experience en colaboración. Pero bueno, por ahora el tiempo es corto, quisimos abordar solo 2 temas de ellos para que podamos después volverlos a ver. Vale. Entonces, en términos de colaboración, bueno, hay un abanico de suites
que ayudan y hacen mucho más productivo el trabajo de los colaboradores, ¿no? Esto es clave hoy en día, inclusive en términos de comunicación digital, en la forma en cómo nos comunicamos con los clientes, las formas en que hacemos relevamiento, en que podemos hacer un descubrimiento. Hay muchísimas soluciones que apalancan el trabajo colaborativo y hoy en día, bueno, esto ha sido clave. De hecho, uno de los mayores impactos fue lo rápido que tuvieron que las empresas adoptar esto porque imagínense en modalidad en remoto, bueno, cómo resolver, ¿no? Bueno, yo creo que las soluciones cada vez más van avanzando y cada vez más nos traen nuevos futures, ¿sí? Entonces, esos 4 sistemas inteligentes son los que vamos a abordar hoy. Hay más, hay los que tienen que ver con recursos humanos, los que tienen que ver con supply chain, en fin, ¿sí? Hay bastantes porque definitivamente como que cada área de conocimiento o cada área del sector tiene su solución. Adicionalmente a esto están las tecnologías inteligentes, ¿sí? De cloud, bueno, cloud ha venido para quedarse. Esto es imparable, ¿sí? Entonces, en todas las plataformas cloud, hay varias muy reconocidas, vienen embebidos un conjunto de servicios que permiten hacer cualquier cosa, básicamente, cualquier cosa. Y está integrado de manera nativa con las soluciones o con los sistemas inteligentes. Entonces, esto ayuda muchísimo porque ya no existen esos silos y esos problemas de integración que existían antes, ¿no? Bueno, temas de Big Data, todos los sistemas inteligentes, sus bases de datos están orientados a esto para manejar datos estructurados, multiestructurados, no estructurados, etcétera, ¿no? Datos estructurados, los que están en los sistemas transaccionales por lo general o en los sistemas en general, no estructurados, los que están en redes sociales, Twitter, etcétera, que no tienen una estructura, valga la redundancia, o sea, no. ¿Okay? Luego los temas del aprendizaje, el aprendizaje de las máquinas, el machine learning, sí, que también vienen embebidas dentro de estos sistemas inteligentes y les voy a dar algunos ejemplos ahora que toquemos el tema del ERP a mayor profundidad. Y por último, bueno, los temas de robótica y automatización. Entonces, las tecnologías inteligentes siempre van de la mano de los sistemas inteligentes y empiezan a entregar valor, que eso no existía en los anteriores sistemas tradicionales. ¿Okay? Quiero marcar esa diferencia porque yo creo que si bien es cierto, existían los sistemas de gestión empresarial, existían los CRM, existían los BI, la realidad es que las tecnologías son lo que han potenciado todos estos sistemas. ¿Okay? Y bueno, y la naturaleza del cambio de cómo van evolucionando los sistemas. ¿Vale? Entonces, hasta aquí les conté un poco de los sistemas inteligentes y las tecnologías inteligentes y vamos a tocar en profundidad entonces 2 de ellos. El primero, el ERP del futuro. Le puse este título para decir lo que voy a decir ahora, que es, esto no es del futuro, esto ya tiene, por lo menos hace 5 años que ya viene evolucionando y que cada vez está mucho más robusto, ¿no? Entonces yo le llamaría el ERP del presente y que en el futuro, bueno, si lo que hoy van a ver les parece que es chévere, me imagino que en el futuro van a decir, wow, seguramente va a ser mucho mejor, ¿vale? Entonces, una de las cosas es que se centraba en el usuario, ¿no? En los antiguos ERP tenías que dar 40 clics para lograr algo, ¿sí? Entonces, eso ya cambió, ¿eh? Es basado en roles, es decir, la persona que entra solo va a tener acceso a lo que tiene que tener acceso. Y es multibrowser, significa que puede funciona con cualquier tipo de navegador, ¿okay? En la lámina, en la imagen del lado derecho van a poder identificar ahí el ERP o uno de los ERP del futuro. No estamos viendo aquí ningún tipo de marca. Déjame ver si puedo hacer alguna. Y bueno, ahí van viendo cómo inclusive, bueno, puedes personalizar ciertas cosas, etcétera. Fíjense que es mucho más tipo botón, o sea, y esto hace que te equivoques menos, porque es mucho más empático para el usuario. ¿Okay? Tecnología in memory, ¿eso qué quiere decir? Que es veloz, maneja altos volúmenes de datos, una alta capacidad de respuesta, un buen performance. ¿Okay? Las mejores prácticas de negocio e industria vienen embebidas dentro del sistema.
¿Eso qué quiere decir? Que no se trata de inventar la rueda, inclusive en términos metodológicos ya viene como preempaquetado con estas mejores prácticas que tú aplicas para poder implementarlo, y adicionalmente a eso, entonces, si tú tienes un sabor de sector de industria, lo puedes acoplar a esto. Quiero hacer un breve espacio porque yo, si bien es cierto, ustedes a lo mejor pueden estar pensando que esto aplica solo para las grandes empresas, la realidad es que las pequeñas empresas tienen también su ERP inteligente y hay uno para cada sector. Y entonces, evidentemente para que puedan abrir el pensamiento a que esto es viable en cualquier sector de industria y que hay la solución que aplica para cualquier tipo de empresa, ¿no? ¿Qué más tiene? Tiene analíticos embebidos, dashboards y KPI. Sí, les decía, si ustedes se fijan ahí, ven un 88, un 1762, un 35, etc., ¿no? Esos son KPIs, ¿sí? Pero los analíticos embebidos es esto. Es esto que ven aquí abajo, ¿ven? ¿Ok? Entonces, súper poderoso. O sea, cuando vemos este tipo de cosas, ya están embebidas en el RP, es un mini BI, no llega a la profundidad de ser un Business Analytics, pero definitivamente ya le da al usuario otra visual y otras cosas que puede hacer, ¿no? ¿Qué más tiene? Bueno, una única fuente de la verdad. Esta fue una de las cosas que se aseguraron cuando plantearon el RP. Antes existían los silos. Muchas de las personas que me deben estar escuchando aquí se deben acordar el módulo de compras, el módulo de ventas, el módulo de finanzas, y cada uno dentro de ellos tenía todo un mundo, un submundo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando te encuentras con esa realidad, bueno, el nuevo sistema inteligente vino a romper esos hilos con algo que se llama el Universal Journal, y ahora lo que tú ves en ventas, lo que tú ves en compras, lo que tú ves en finanzas, es la misma información. Entonces, eso es clave porque se rompieron esos hilos que tantos problemas generaban entre las áreas. Típico que el área de ventas decía que había vendido más y el área de finanzas decía que no. Machine Learning, por ejemplo, si ustedes tienen gestión de equipo, Machine Learning y gestión y Internet de las cosas, quise atarlo aquí, dos temas, mantenimiento. Entonces yo tengo equipos que debo hacerle mantenimiento, a los cuales le instalo sensores, que es ese Internet de las cosas, para yo poder hacer un mantenimiento predictivo. Ya no tengo que ir por decirles a la planta de ese equipo a ver cuánto ha sido usado, si ha sobrepasado su uso, etcétera. Ya esto puede ser automatizado para que a través de estos sensores me envíe la información, e inclusive si no tengo el repuesto, no tengo lo que tengo para cambiar eso en stock, lo puede hacer el requerimiento al supply chain que lo distribuye, ¿vale? Entonces, y por último, para cerrar el RP del futuro y para tratar de darles un poquito más de visual, están los asistentes virtuales. Ahora incorporan, así como existen en sus teléfonos celulares, los sistemas también incorporan asistentes virtuales. Entonces, claro, o sea, imagínense, yo siempre digo esto, y es que la necesidad de ahora es ver cómo transformamos el talento para que pueda trabajar con estas cosas, ¿okay? Entonces, fíjense que asistentes virtuales, ahí les puse uno, y en verdad en la parte inferior pueden ver, no van a escuchar porque en realidad esto es una imagen que se está moviendo, pero en realidad les quise poner esta imagen para que vean de qué va. Aquí están consultando por partes, alguna persona está consultando por partes, y el copilot de esta aplicación le está dando respuestas sobre qué está sucediendo. Entonces, con estas tres, digamos con el look and feel y la interfaz de usuario que les enseñé, con los analíticos embebidos y con todos estos asistentes virtuales, más las tecnologías inteligentes, vean todas las cosas que se pueden hacer y que definitivamente marcan una ventaja competitiva versus el que no lo tiene, ¿no? Entonces, de esto quería contarles hoy. Espero que les haya agradado esta parte de la presentación. Y bueno, no sé si aquí tendrán alguna duda o algo que quieran que responda, Luis, para después continuar con parte de Business Analytics. Sí, tenemos personas que nos han comunicado por chat. No sé si quieren abrir el micrófono ahora.
Si no, yo lo leo. Tengo una consulta, es de Carlos Zabaleta. ¿Ya? Dice, Giancarlo, gracias por la ponencia, muy interesante. Tengo una consulta. En estas nuevas ERP, ¿cómo se manejan las diferencias de cada sector de negocio? ¿Se pueden ajustar estas brechas mediante interfaces tecnológicas o con procesos? Gracias, Carlos. Gracias, Carlos, por tu pregunta. Súper, súper buena. En realidad, dependiendo del sector de industria, tú puedes aplicar a una vertical. Es decir, si tú estás en el área de educación, o tú estás en el área automotriz, o tú estás en el área de consumo masivo, hay una vertical de industria que responde a esas necesidades y digamos que el sistema que se te instala viene con ciertas características adaptadas a tu sector de industria. Adicionalmente a eso, hay toda una plataforma de desarrollo que permite hacer e integrar muchísimas cosas más. Entonces, eso es parte de las bondades de estos sistemas inteligentes y de todo lo que involucra. O sea, no solo involucra el sistema per se, sino la tecnología y todas esas plataformas de desarrollo, inclusive de manejo y gestión de productos de Master Data Management. Entonces, hay cosas mucho más sofisticadas todavía que podríamos conversar, pero en realidad la respuesta es sí, y hay un sector hay una vertical de industria que muy probablemente responda a esa necesidad que nos está expresando Carlos. Carlos, muchas gracias. Me ha quedado bastante claro porque había entendido que era una herramienta bastante amplia, potente y tal vez plana, ¿no? Pero no, o sea, como tú dices, hay una vertical y sobre eso se van abriendo las ramas que sean necesarias. Muchas gracias. Gracias a ti. Continúa entonces, Luis, o algo adicional. No, adelante, por favor. Vale. Bueno, salimos del mundo del RP y ahora vamos a entrar en el mundo de Business Analytics, ¿ok? Y aquí quiero que se lleven de la presentación 7 conceptos clave, básicamente, ¿ok? Descriptivo, ¿qué pasó? Toma datos históricos, la analítica descriptiva toma datos históricos y al día de hoy y los traduce en, ¿ok? Todos me dirán, bueno, pero eso lo hacíamos antes. Sí, lo hacíamos antes, pero las nuevas tecnologías nos vienen y nos traen este tipo de cosas. Entonces, al lado derecho van a ver un tablero de COVID, ¿sí? Si se fijan, debajo del título tenemos que nos dice que es hasta marzo 17 y cómo van variando los casos, ¿no? Estos son tableros de business, de analytics orientados a la analítica descriptiva, ¿ok? Si se fijan ahí, bueno, van viendo variaciones y por supuesto que esto permite tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, bueno, está muy en boga, quise traer este como ejemplo, ¿sí? Pero también quise traer otro como ejemplo, porque yo creo que los ejemplos es lo que mejor explica el por qué debemos, el por qué debemos hacer las cosas y cómo lo debemos hacer y por qué debemos tener esto, ¿no? Entonces, y aquí traje otro tablero donde ustedes pueden ver ahí, hay georreferenciación, los niveles, esto fue de los vehículos coleccionados en la ciudad de Nueva York, inclusive tú puedes tener esto integrado con cámaras, y ahorita más adelante les voy a contar un caso que existe aquí en el Perú y que yo creo que es súper relevante. Entonces, bueno, esto es un poco de la analítica descriptiva y fíjense lo poderoso que es, lo visual y cómo nos puede ayudar a tomar decisiones, ¿no? Lo siguiente que quiero hablarles es de lo predictivo y lo prescriptivo, ¿sí? La analítica predictiva y la prescriptiva. La analítica predictiva, bueno, nos dice el qué pasará, nos permite anticiparnos ante situaciones utilizando la tecnología y la ciencia de los datos para darnos respuesta a ese qué pasará. Entonces, claro, es súper relevante porque imagínate una empresa que sabe qué puede pasar a partir de determinadas variables, bueno, puede tomar decisiones. Y prescriptivo es qué debemos hacer en base a ese qué pasará. Es decir, nos permite tomar decisiones, incluir variables, etcétera, etcétera, para poder cambiar ese qué pasará. Entonces, los dos son súper claves y yo solamente traje 2 ejemplos aquí simples para que vean la importancia, ¿no? Aquí tenemos un dashboard del churn de clientes, ¿sí? Que básicamente es la cantidad de clientes que se están yendo. No es de Perú, por si acaso. Y ahí vas viendo, ¿no? Entonces, en el cuadrante del lado derecho, pues, no se ve mucho, pero déjame ver si puedo ampliar un poco acá.
Los clientes que más se van son los que tienen más de un año, ¿sí? Y luego empiezan los de 1 año y 2 años, 2 años y 4 años, y así sucesivamente. Entonces, esta empresa sabe qué va a pasar con sus clientes y puede tomar decisiones sobre eso que tiene 1 año y darle un incentivo y empezar a tratar de que ese ratio empiece a bajar, porque lo que menos quieren es que sus clientes se vayan. Vale. Y aquí ven un prescriptivo. Esto es un pronóstico de ventas con proyección de precios en un horizonte de 2 semanas. ¿Okay? Esta empresa en el 2017 y 2018, fíjense que estos eran los márgenes de utilidad, ¿sí? Y a partir de que ustedes ven este punto aquí rojo, empezaron a aplicar estos pronósticos de precio con un horizonte de 2 semanas, a partir de estos análisis matemáticos y estadísticos y la ciencia de los datos. Y fíjense cómo empezó a crecer la rentabilidad. ¿Qué pasó aquí? Por ejemplo, me contaron este caso. Bueno, la empresa empezó a determinar cuándo podía vender y cuándo, en base a esas determinadas variables, y por supuesto que empezó a rentabilizar muchísimo más su negocio. ¿Okay? Entonces, y hacerlo mucho más eficiente, porque ya sabía cómo se estaba moviendo todo. ¿Okay? Entonces, para esto se requiere, por supuesto, de especialistas que te puedan ayudar a ti, porque cada negocio tiene su receta. Básicamente se parecen mucho, sí, pero cada negocio tiene su receta. ¿Okay? Entonces, vimos digamos, estos primeros 3 puntos, y ahora voy con lo que son las 7 Bs. O sea, es súper importante las 7 Bs dentro de lo que es la analítica, ¿no? ¿Y qué son las 7 Bs? Es lo que es la velocidad, el volumen, la veracidad, la variabilidad, la veracidad, la visibilidad. ¿Me falta alguna B? Ahorita, a ver. Y el valor, no, lo más importante, el valor. Entonces, son 7 Bs. Yo los invito a que googleen fácilmente y pueden chequear de qué trata, pero en realidad en Analytics las plataformas deberían manejar estas 7 Bs, porque si no, no va a tener el rendimiento que se espera para obtener información en tiempo real, ¿no? Entonces, en el descriptivo quizás no necesariamente requieras de esto, pero en el predictivo y en el prescriptivo definitivamente sí. Luego, ¿qué se está buscando en el área de Business Analytics de cara a las personas? Que es parte de lo que también quiero contarles aquí. Bueno, la autogestión. Hoy cada día está más en boga que las personas puedan hacerse el delivery de sus propios reportes y bueno, pero que esté disponible la data para que ellos puedan hacerlo. Entonces, esto está cada vez más en boga y bueno, es importante. Luego tienes también asistentes virtuales. Los invito a que busquen por allí también en Google, pregúntale a los datos, por ejemplo, pero hay otros. ¿Okay? Le decía integración en tiempo real con video. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a estos malls, a estos centros comerciales, y ven una pantalla donde les sale cuál es el aforo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando eso es una cámara que está conectado en stream con una base de datos y una herramienta de Business Analytics que permite mostrar esos indicadores que se muestran cuando tú vas entrando al centro comercial. Y bueno, cada vez más en boga temas de realidad aumentada, geolocalización, y digamos que estos son los elementos básicos que yo quería que se llevaran de Business Analytics, y más que eso, que pudieran ver los ejemplos que siempre nos permiten a nosotros ilustrarnos un poco más de qué va la solución y de qué va la solución y por qué hacerlo, porque definitivamente el que esté en esta inercia seguramente se va a tener ventajas sobre su competencia. Entonces, eso es básicamente lo que quería traerles hoy con respecto a Business Analytics. ¿Okay? Continúo entonces. El cuarto elemento clave es la cultura de innovación. Para mí, creo que esto es básico, ¿no? ¿Y qué involucra esto? Bueno, equipos con capacidad de análisis y ejecución. Es decir, puedes tener los 3 puntos anteriores, pero no existe esta cultura, no tienes un equipo integrado, innovador, ágil, entonces esto probablemente no vaya a salir bien, o vayas a tener más problemas en su implementación.
¿Okay? Que se busca que tengan ideas, que esas ideas se prioricen, pero que adicionalmente se ejecuten y que básicamente ese es el enfoque que debe tener el equipo de trabajo en una cultura de innovación. Entornos digitales de colaboración, bueno, aquí les traigo otra sorpresita. Esta imagen que ven aquí, bueno, muestra las herramientas de colaboración. Como ven, hay infinidad de soluciones de colaboración, cada una apunta a determinados segmentos y definitivamente son muy poderosas. Yo he tenido la oportunidad de probar algunas de ellas, ¿sí? Inclusive con mi equipo de trabajo. Y la verdad es que los resultados son espectaculares, la forma en que se integra, inclusive hasta cómo se sienten las personas utilizando este tipo de soluciones, porque antes nos íbamos al Excel o nos íbamos a no sé dónde, ya no, ya esto te da y te da potencia gráfica y te da muchas cosas. Entonces, es súper importante el tema de los entornos digitales de colaboración. De esto podríamos tener probablemente una sola presentación. Enfoque objetivo máximo 3 o 4 por trimestre, son las metodologías que usa Google, Netflix, etcétera. Entonces, para poder cumplir con su propósito, y bueno, es parte de lo, hacen medición continua y evitan métricas tipo sandía, tipo patilla para los que estén en Venezuela. Y básicamente es esas métricas donde cuando tú ves el resultado del KPI te dice es verde, ¿sí? Pero cuando tú haces doble clic tiene elementos que son rojos. Entonces, en la cultura de innovación se evitan ese tipo de métricas y se evitan con la medición continua, o sea, porque estás constantemente midiendo. Entonces son equipos ágiles que todo el tiempo están viendo si están cumpliendo el objetivo o no están cumpliendo el objetivo. Finalmente, casi todo debería ser verde, pero por eso se evitan este tipo de métricas. Pasa mucho en las organizaciones. Tú te puedo hablar, mi portafolio, por ejemplo, puede tener elementos que tengan proyectos que puedan estar por debajo de lo que se espera, pero en líneas generales está verde, ¿no? Entonces, eso es un poco de lo que explica esto. Y, bueno, equipos multidisciplinarios escalables, hay liderazgo en toda la estructura, hasta la persona que puede servir el café puede ser líder, o sea, en la forma que te atienden, en la forma en que hace su trabajo. Todas esas personas que les gusta su trabajo, bueno, definitivamente entregan más valor cuando lo hacen, ¿ok? E innovación disruptiva, o sea, esto nuevamente en torno a nuevos productos o servicios. Y disrupción no significa que cambie todo y no, o sea, puede haber una disrupción en algún elemento, ¿sí? Sin necesidad de que tuviste que mover todo. Entonces, es súper clave lo que les estoy contando, porque estos 4 elementos, por supuesto que si se engranan, y con el 5.º elemento, que definitivamente es la asesoría de empresas, personas que ayudan a esto, por supuesto que van a poder implementar esto con menores costos. Y le decía, ya hay muchas cosas hechas. Entonces, como ya hay muchas cosas hechas, yo los invito a que primero investiguen ustedes a título personal para que se forjen su propia opinión y en la medida que vayan buscando información y empiecen a solicitar la asesoría, van a poder pivotear un poco mejor con los asesores, pero finalmente es súper importante este punto porque para poder implementar esto se requiere saber cuáles son tus necesidades, en dónde quieres hacer foco, qué es lo que te agrega valor, qué te retorna la inversión más rápido, qué metodología quieres utilizar. De repente, si tu empresa no está preparada para la agilidad, pero quieres el producto, probablemente entonces te vas por un esquema que te permita a ti implementar esto y que sea efectivo con un costo menor. Entonces, fíjense que adicionalmente a eso, después de que tú diagnosticas las necesidades, entonces haces un roadmap de iniciativas donde tú puedes priorizar por valor para posteriormente implementar, y una vez que ya las ejecutaste, bueno, finalmente tienes que soportar y capacitar todo ese proceso. Entonces,